Bueno, primero vamos a calcular entonces el PIB nominal. ¿Listo? Ya sabemos que el PIB nominal es aplicando esta fórmula, ¿no? Es la sumatoria de los n productos multiplicando, pues la suma producto con su precio y con su respectiva cantidad, ¿no? En este caso, los n productos serían 4, ¿no? Son 4 productos. El bien A, el bien B, y el bien C y el bien D. Entonces sería la suma producto de cada año, ¿no? Entonces multiplicamos simplemente, ¿no? Sería igual este precio del bien A multiplicado por su cantidad, ¿no? Más el precio del bien Y multiplicado por su cantidad, más el precio del bien C multiplicado por su cantidad, más el precio del bien D multiplicado por su cantidad. Entonces ahí tenemos el PIB nominal para el año 2015, ¿no? Sería eso. Siempre utilizamos separadores de miles cuando utilizamos valores, ¿ya? Para poder leer bien el valor, el número, ¿no? Entonces para el siguiente periodo lo mismo, ¿no? 6 por 120 más 15 por 88 más 28 por 56 más 18 por 132. Entonces los siguientes datos serían eso, ¿no? Ahora en el PIB real nos dice que utilizamos como año base el 2016 para hacer el cálculo. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Es la sumatoria de los n productos del precio por su cantidad, pero el precio considerado del año base, ¿no? Entonces hacemos ese cálculo, el año base va a ser para nosotros el 2016, quiere decir que los precios van a ser invariables, ¿no? O sea, sería el precio del bien A, del bien B sería 15, ¿no? Del bien C sería su precio, que sería 28, y del bien D sería 18. Entonces estos precios no van a cambiar, ¿no? Para los demás periodos. Entonces hacemos ese cálculo. PIB real, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos, dice, el precio del año base, en este caso va a salir al revés, ¿ya? ¿Listo? Entonces vamos a fijar esa celda, ¿no? Con F4, y eso multiplicamos por la cantidad de ese año, ¿no? Porque el precio tiene que ser fijo, ¿no? Del año base. Más el precio del año, pero del bien B, ¿no? Sería, vamos a fijar igual con F4 y multiplicamos por la cantidad. Ahí, ¿no? Más el otro bien sería el bien C, sería 28, y también fijamos con F4 y multiplicamos por su cantidad. Más el bien D sería su precio 18, también fijamos con F4 y multiplicamos por 120. Ese sería el PIB real en el año 2015, ¿no? 2015. Obviamente que en el año 2016, como es el año base, tienen que ser iguales el PIB nominal y el PIB real, ¿ya? Con el año base siempre tienen que ser iguales. Entonces los siguientes datos tenemos ahí, y igual el mismo formato, tiene que tener separadores de miles, ¿no? Ahí está, ese sería el PIB real, ¿no? A ver, verificamos de todo modo, este último dato tiene que ser así, ¿no? Multiplicando, ¿no? El precio del año base por las cantidades. ¿Qué dice? F4. F4. Bueno, esta es de fijación de la celda, ¿no? Aquí dice, al lado de la letra B fijamos columna, al lado del número fijamos filas, ¿no? Hay a veces que utilizamos nosotros solamente fijamos columna, ¿no? Entonces es, y seguimos apretando F4 varias veces, 2 veces, 3 veces, va cambiando, ¿no? Listo, ahí está. Eso sería entonces el PIB real, ¿no? Ahora calculamos la tasa de crecimiento, pero nos interesa a nosotros del PIB real, no del PIB nominal, ¿no?
Entonces, para calcular la tasa de crecimiento, vamos a aplicar esta fórmula, ¿no? El PIB del año T, o del año que vamos a hacer el cálculo, menos el año anterior, dividido sobre el PIB del año anterior, y multiplicamos por 100, ¿no? Si ustedes utilizan su cuaderno, tienen que multiplicar por 100, y en Excel simplemente seleccionar la opción porcentaje, ¿no? Entonces, en el año 2015 no hay datos, ¿no? Como son variaciones, entonces va a ser aquí, ¿no? Empezamos a hacer el cálculo. El PIB del año T va a ser este valor, ¿no? El PIB del año anterior, o T-1, va a ser este valor. Todo eso dividimos sobre el año anterior, sería este valor. Y no es más, ahí está, ¿no? Entonces no multiplicamos nosotros por 100 aquí, simplemente vamos a seleccionar esta celda. Y si ustedes están haciendo su cuaderno, sí, multiplican por 100. El deflactor del PIB, ¿qué dice el deflactor del PIB? Dice que es el cociente del PIB nominal sobre el PIB real y multiplicamos por 100. En este caso sí vamos a multiplicar por 100, ¿ya? Porque es una forma de expresar en una base de 100, ¿no? Pero no es un porcentaje. Calculamos entonces el deflactor del PIB, sería igual al PIB nominal dividido entre el PIB real, ya, entonces va a ser un cociente, fíjense, ahí, ¿no? Entonces, por el hecho de que es un poco complejo poder leer 0.84 y etcétera, entonces se ha utilizado siempre multiplicando por 100, ¿no? Entonces ahí ya podemos ver ya ese valor, y además vamos a redondear. Vamos a redondear, ¿listo? Ahí ya. 84, 100, 121, 30, ¿listo? Ahora vamos a calcular la inflación, pero a través del método del deflactor del PIB, ¿no? Entonces aquí está lo mismo, la tasa de inflación que estamos expresando aquí en porcentajes, ¿no? Entonces, eso quiere decir que está expresado en porcentaje, ¿no? Igual vamos a aclarar, ¿no? Eso. Tanta aclaración en la fórmula, ¿no? Ya. El deflactor del PIB del año T menos el año anterior sobre el año anterior multiplicado por 100 nos va a salir en porcentajes, pero en el Excel vamos a seleccionar solamente la celda. Entonces, como todas variaciones, en el primer periodo no hay datos, simplemente en el siguiente periodo, ¿no? Entonces sería el deflactor del año T sería 100 menos el anterior 84. Todo esto dividimos en el año anterior y ahí tenemos la tasa de inflación a través del deflactor del PIB, ¿no? Entonces, si multiplican por 100, esto van a tener en porcentajes. En este caso vamos a utilizar la celda, ¿no? Ahí está. No, ese sería. Ahora nos pide calcular el IPC, pero vamos a calcular el IPC a través del método del índice de las Peires, ¿ya? ¿Qué dice el índice de las Peires, no? Multiplicar es la suma de los productos, precio por su cantidad en el numerador, o también hemos denominado el costo de la canasta de bienes, ¿no? ¿Se acuerdan? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Y aquí en el denominador es el costo de la canasta de bienes del año base, ¿no? O sea, quiere decir multiplicando precio por la cantidad del año base, ¿no? Y aquí solamente va a cambiar las cantidades. Y para calcular tiene que decir de qué año es el año base, ¿no? Entonces vamos a considerar el mismo caso del anterior, ya, 2016, ¿listo? Es bueno aclarar siempre eso, porque no vamos a ver de qué año, ¿no? Año base, 2016, ¿no? Si el año base de 2016 quiere decir que las cantidades van a ser invariables, ¿sí? No van a cambiar las cantidades, ¿no? A ver, aquí
está. En este caso, lo que no va a cambiar van a ser las cantidades, ¿no? Entonces, lo contrario cuando hemos calculado el PIB real, ¿no? Vamos a pintar con otro color, vamos a pintar color de Blooming mejor, ¿ya? Entonces, vamos a pintar. Este no va a cambiar, ¿no? Esto tampoco. Y el bien C y del bien D, ¿listo? Esa es la cantidad, Q sub 0. Con esta cantidad vamos a calcular entonces el numerador, ¿ya? Calculamos entonces el IPC. ¿Qué dice la fórmula? Dice que tenemos que multiplicar el precio, ¿sí?, del año T, ¿no? Multiplicado, dice, por la cantidad del año base, ¿sí? Entonces, como es año base, vamos a hacer que no cambie, entonces vamos a poner F4, ¿no? Como son varios productos, sumamos entonces más el bien D sería el precio por la cantidad del año base, F4, más el precio del bien C multiplicado por su cantidad, pero la cantidad tiene que estar fijado. Finalmente el bien D, ¿no? El bien D sería el precio multiplicado por la cantidad, igual la cantidad no tiene que cambiar. Ese es el numerador, ¿no? Eso dice la fórmula, ¿no? Dice el costo de la canasta de bienes sería eso, el numerador, ¿no? ¿Listo? Ahora el denominador dice que el año base, ¿no? El año base nos dice que es precio por cantidad del mismo periodo, ¿no? O sea, quiere decir este precio por la cantidad más este precio por la cantidad, ¿no? Más el precio del bien C por su, ¿qué anoté? Ahí, ¿no? Más este precio por su cantidad. ¿Qué dice la fórmula? Dice P sub 0 por Q sub 0, ¿no? ¿Sí? Tiene que estar fijado todo, no tiene que modificarse todo esto. Entonces, para no hacer uno por uno, seleccionamos ahí y ponemos F4. Todo tiene que estar fijo, ¿no? Ahora, para que este va a ser simplemente un cociente, ¿no? Entonces, ¿qué dice la fórmula? Multiplicar por 100 para que sea un promedio, ¿no? Por 100. No es porcentaje, un valor, ¿no? Ahí está. Y finalmente ahí tenemos, y vamos a quitar los decimales, quiere decir ahí, ese es el IPC, ¿no? Siempre en el año base, es una prueba, ¿no? Siempre en el año base tiene que ser 100. ¿Ya? Por ejemplo, el año base del 2016, ¿no? Es 100, ¿no? Probemos entonces este último año si hemos hecho bien el cálculo, fíjense, ¿no? Está cambiando aquí los precios simplemente y sigue considerando el año base, ¿no? Luego, la tasa de inflación es lo mismo, ¿no? Los cambios que va a haber del IPC, ¿no? A través del método del IPC va a ser 100 menos 184 sobre 100, perdón, sobre el año inicial. Vamos a ver la fórmula, ¿no? Lo mismo, calculamos, ¿no? No, aquí no hemos hecho el cálculo, pero es este mismo dato, ¿no? O sea, es exactamente la misma fórmula, pero a través del método del IPC, ¿no? Entonces aquí sería el IPC del año T ya, el IPC del año T menos el IPC del año T-1
sobre el IPC anterior, ¿no? IPC. Hacemos eso simplemente y multiplicamos por 100 y vamos a tener el cálculo, ¿no? Bueno, como el Excel, digamos, no hay que hacer varias veces algunos cálculos, podemos copiar esta celda y pegar aquí y ya tenemos, ¿no? Sí, ahí está. Aquí simplemente para comparar los dos métodos vamos a usar un decimal, ¿listo? Para comparar simplemente. ¿No? Ahí. Entonces aquí hemos calculado ya la inflación a través del deflactor del PIB y la inflación a través del IPC. Solamente para aclarar de la anterior clase que hemos utilizado la fórmula del IPC a través de la canasta de bienes sobre la canasta de bienes base, ¿no? Es exactamente lo mismo, lo siguiente. Mira, vamos a hacer aquí como un cálculo extra. Vamos a calcular aquí, vamos a hacer un cálculo extra, ¿ya? Aquí vamos a anotar el costo de la canasta de bienes, ¿no? Ahí está. El costo de la canasta de bienes es exactamente la fórmula del IPC que hemos calculado, pero solamente el numerador, ¿no? ¿Sí? Ese. A ver si nos permite copiar, ¿no? Ya. Vamos otra vez de cálculo, lo mismo. Precio por cantidad, ¿no? Fijamos la cantidad más este precio por la cantidad F4 más el precio por la cantidad F4 más el precio por la cantidad, ¿no? F4. Ese es el costo de la canasta de bienes, ¿no? Si nosotros hablamos en términos de costo de los bienes, va a ser eso. ¿Listo? Ahí está, ¿no? ¿Y qué decía la fórmula que hemos utilizado para calcular el IPC? Dice que es el costo de la canasta de bienes sobre el costo de la canasta de bienes del año base, ¿no? El año base va a ser este, ¿no? ¿Sí? Entonces el IPC aquí vamos a calcular utilizando la misma fórmula del anterior caso. Ya. Entonces aquí calculamos el IPC haciendo esa fórmula, ¿no? Vamos a llegar a lo mismo. Sería este costo de la canasta de bienes sobre el costo de la canasta de bienes del año base, dice, ¿no? Este es el año base. Entonces ponemos F4, ¿no? Y ese sería para este año, ¿no? Y así tenemos los otros datos, ¿no? Entonces queremos expresar nosotros por un valor de 100, ¿no? Por 100 tenemos que hacer, ¿no? Y tiene que ser lo mismo, ¿no? A ver. Llegamos a lo mismo, ¿no? Es la PEIR en otra palabra, ¿no? ¿Listo? Solamente para probar lo que hemos visto en el anterior caso, ¿listo? Entonces, vamos a utilizar esto. ¿Qué más dice? Inciso G, a ver, A, B, C, ya hicimos D, ya calculamos la inflación a través del método de deflactores. Entonces, previo a esto vamos a interpretar, ¿ya? ¿Qué significa cada uno? Por ejemplo, ¿qué significa este valor en la tasa de crecimiento del PIB? Por ejemplo, este 9%, ¿qué significa? Que el Producto Interno Bruto ha crecido en un 9% en el año 2016 con respecto al año 2015.
¿Qué dice este menos 10? A ver, ¿alguien me puede decir qué quiere decir eso? Ya. ¿Dónde está? A ver, ¿qué dice acá? ¿Qué dice aquí? A ver, alguien. Esto acá, ¿no? ¿Qué dice? Ya, eso, ¿no? El Producto Interno Bruto ha disminuido en un 10% el año 2017 con respecto al año 2016. Mira, esa es la interpretación. Otra vez aquí hacemos una interpretación, a ver, ¿qué nos dice esta inflación respecto del método del deflactor del PIB? ¿Qué nos dice ese 21.2%? Que los precios en promedio, ¿no?, se han incrementado en 21.2% en el año 2017 con respecto al 2016. Y así también interpretamos los otros años, ¿ya? Se compara con el año anterior. Lo mismo aquí, ¿no? En el caso del IPC, igual, ¿no? 21%, ¿no? Son similares, pero no igual, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿qué nos pide una vez haber calculado eso? Nos pide calcular, interpretar esos resultados obtenidos si esta economía ha crecido por un efecto de precio o un efecto de producción. A ver, vamos a hacer ese caso, ¿no? Si nosotros anotamos aquí una tablita, vamos a anotar año, efecto, producto. Aquí vamos a anotar el efecto precio, ¿listo? Ya sabemos que los años son estos, ¿no? Para el año 2016 no hay datos, ¿no? Pero vamos a anotar, perdón, 2015 no hay datos, pero vamos a anotar, toma. Porque cuando hay variaciones no existen datos ahí, ¿no? Aquí vamos a hacer ahí y vamos a copiar esos datos, ¿no? Efecto producto, vamos a anotarlo. Aquí no hay datos, ¿no? Ya, para no confundir vamos a poner 2016 nomás, ¿eh? Aquí tenemos la variación del PIB, ¿no? Vamos a anotar el IPC, ¿eh? Entonces ahí tenemos estos datos, ¿no? Aquí tenemos el efecto producto, sería crecimiento, y efecto precio, ¿no? ¿Y cómo graficamos? Vamos a graficar unas barras, ¿no? Vamos a graficar unas barras, por ejemplo, vamos a usar aquí. ¿A dónde está? Aquí está, ¿no? Puede ser esto. Ahí graficamos. Clic derecho. Seleccionar datos. Vamos a agregar nombre de la serie. Vamos a anotar que es efecto producto, o simplemente escribimos, ¿no? Los valores van a ser los porcentajes, ¿no? Aceptamos y vamos a agregar otro valor, el efecto precio. Los valores van a ser esto, ¿no?
Ahí está, ¿no? Los gráficos. Ahora en estos gráficos también podemos editar la celda, ¿no? Son los años, ¿no? Ahí ya nos muestran los años, ¿no? Y podemos también agregar título en los ejes, título en gráfico, etiquetas. Podemos anotar también las leyendas, porque qué significa, como son los gráficos, podemos poner leyendas, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Leyendas, ¿no? Vamos arriba, abajo, a la derecha, izquierda, inferior, donde les parezca más interesante, ¿no? Ahí está el gráfico, ¿no? Y al que les gusta adornar, pueden poner otros datos, etcétera, ¿no? Pueden adornarlo, no hay problema, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo nosotros el efecto producto, 9%, ¿no? Y el efecto precio, que es la inflación, 19%. Entonces en este año 2016, el incremento de la producción fue más por efecto de precio, ¿no? En el 2017 hay una disminución, ha sido por efecto del precio. Y aquí también por efecto del precio. Entonces estos cambios del PIB han sido más por el efecto de precio, ¿no? Y sería la conclusión. Bueno, finalmente, para ya salir al descanso, ¿en qué año hay bienestar económico? Siempre para hacer la interpretación en qué año hay bienestar económico, vamos a comparar estos dos datos, ¿no? ¿Sí? Estos dos datos siempre, ¿no? Vamos a copiar ahí. ¿Listo? Vamos a resumir aquí, ¿no? Aquí para interpretar simplemente, ¿no? Y lo que nos interesa son estos dos datos. En la inflación vamos a calcular el IPC. ¿Dónde está? Aquí está el IPC, ¿no? Aquí, y vamos a pegar aquí. Se desconfigura, ¿no? Ya, esta es la tasa de crecimiento del PIB, esta es la inflación, ¿no? A ver, ustedes me van a decir qué año hay bienestar económico. 2018. ¿Y por qué no el 2016? El 2017 obviamente que no, porque hay una disminución. Ya, el 2016 el crecimiento es mayor, ¿no? 9%. Pero la tasa de inflación igual es mayor. Es elevada. Entonces versus al 12% de la inflación y un crecimiento de 7%, entonces nos quedamos con el 2018, ¿sí? Entonces lo que nos está mostrando es un bienestar económico en el 2018, ¿no? En el año 2018 muestra un bienestar económico. Porque la inflación es menor, ¿no? Vamos a poner menor, es 12%, y la tasa de crecimiento
crecimiento del PIB es 7%.